Muy buenos días, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Nuevamente estoy con ustedes. Yo soy Pastor Víctor y quiero darles la bienvenida a esta su iglesia evangélica luterana confesional, La Santa Cruz. Es un placer para mí traer a ustedes la predicación del día de hoy en este tercer domingo después de Epifanía. El tema para el día de hoy es que la palabra de Dios tiene poder para cambiar corazones y vidas hasta que pueda convertir a pecadores en pescadores de hombres. Vamos a iniciar nuestro culto entonando la primera alabanza. Tu palabra, oh Padre Santo, es apoyo de la fe. Es preciosa más que el oro, es lumbrera nuestro pie. Cuando llegan las tristezas, hay en ella dulce paz. Son inmensas sus riquezas de consuelo y de solaz. Tu palabra es fuerte escudo, armadura es contra el mal. En la lucha intensa y ruda, ella surge triunfal. Es un faro en el océano tenebroso del error. Del futuro es el arcano revelado al pecador. Tu palabra es clara fuente de aguas vivas de salud, en las que haya el indigente para todo mal virtud. Es el pan para el hambriento, al perdido ofrece hogar. El cansado cobra aliento en sus páginas sin par. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso, y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Confesemos. Padre misericordioso, confieso que por naturaleza soy pecador. He pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Con toda justicia merezco tu castigo en esta vida y después. Pero siento mis pecados y confiando en tu Hijo Jesucristo te ruego, ten piedad de mí, que soy pecador.
recibamos la absolución. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Señor Dios Todopoderoso, que siempre has abastecido tus siervos con todos los varios dones que proceden únicamente de tu Espíritu Santo, te rogamos que no nos dejes desprovistos de tus múltiples dones, ni de la gracia para poderlos usar siempre para gloria tuya y el bienestar de nuestros prójimos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, la meditación para el día de hoy la hemos tomado del Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Y en esta parte de la Biblia, en este Evangelio, Jesús proclama un mensaje poderoso de ley y Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este Evangelio cambia corazones y capacita a todos para ser pescadores de hombres. Escucha, así dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Y la palabra de Dios dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante,
vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hermanos y hermanas, esta es la hermosa palabra del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Bien, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, es momento de confesar nuestra fe pronunciando el credo apostólico. Confesemos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Es momento, amados hermanos, de entonar nuestra segunda alabanza. Tu palabra es mi cántico, esperanza y gozo hallé, mi escudo contra el error, justa espada de mi fe. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi lámpara, luz divina y guía fiel, más deseable que oro y plata es, y más dulce que la miel. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi gran mentor, es semilla eterno don. Quiero siempre en ella meditar, si hay allí la salvación. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra ofrece libertad y es consuelo en la aflicción. Cual martillo, espejo y fuego es, convenciendo el corazón. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Bien, amados hermanos, el mensaje para el día de hoy tiene por nombre: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es momento, señores, que sepamos lo que dice la palabra de Dios, sobre todo los Evangelios. Gracia, misericordia y paz sea para cada uno de ustedes, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Jesús, si nos damos cuenta, no comenzó su ministerio público con una reunión o una conferencia sobre las profecías mesiánicas. Tampoco salió por las aldeas de Cafarnaúm para hacer una encuesta sobre las demandas sociales de los judíos. Jesús comenzó su ministerio como todos los siervos de Dios,
con la sencilla y clara y antigua predicación del Evangelio. El mensaje que predicó Noé, el progénero de justicia, Elías, Isaías, Juan el Bautista, es el mismo mensaje que proclama Jesucristo y es el mismo que estamos escuchando en este momento. Arrepiéntanse y crean. Escuchen el Evangelio. Dios tuvo un solo hijo y lo hizo un predicador. Esto nos demuestra la importancia de la predicación del Evangelio. Sin esto no hay futuro para la iglesia, porque la predicación de la palabra de Dios vuelve los corazones del pecado a Jesucristo. Romanos 10:14 nos lo dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quiero leerte los versículos 14 y 15 de este evangelio como inicia Marcos. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Los versículos 14 y 15 nos muestran el corazón de la predicación de Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ese tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se había acercado. Arrepentíos, crean en el evangelio. Muchas personas, al hablarles, simplemente al mencionar la palabra Jehová, piensan muchas cosas. Pero también hay algunas que en vez de pensar muchas cosas se ofenden. Pero si nos damos cuenta inmediatamente, el énfasis de la predicación de Jesús, el reino, el arrepentimiento y la fe, al igual que Juan el Bautista, Jesús no vino con un mensaje, vamos a decirlo, suave o sugiriendo. Cuando la concupiscencia, cuando la comedia toman los púlpitos o se paran enfrente, el llamado de arrepentimiento se desvanece, el llamado de arrepentimiento desaparece, porque no toman en cuenta el verdadero evangelio. Muchos incluso predican el evangelio de la prosperidad y no el evangelio de Cristo. Vean cómo Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Al igual que Juan el Bautista, vuelvo a repetir, Jesús no vino a decir, pues tómate chance o tómate el tiempo. Dice ahí: el tiempo se ha cumplido. Muchas veces las personas toman como algo favorable para cada quien. Me refiero porque hay muchas personas o muchos lugares donde dicen proclamar la palabra de Dios, pero lo que hacen es sacar dinero a las personas. Y la predicación directa del arrepentimiento siempre ha marcado el anuncio del reino de Dios. Juan el Bautista no fue decapitado por predicar así suavemente, así como sonríe, Dios te ama. O simplemente Herodes, Dios tiene un plan maravilloso para ti. No vino predicando eso. Juan fue encarcelado por decir: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Juan fue encarcelado por predicar la ley. Juan que fue encarcelado por predicar el evangelio.
Y Jesús comienza su ministerio no sugiriendo el arrepentimiento, sino ordenándolo. Ve el mandato. Hay un mandato aquí, tan real como los mandamientos de la ley de Dios. Arrepiéntanse y crean, porque el Rey ha llegado. Este es el evangelio que debemos predicar: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento por cuanto el hombre es un quebrantador de la ley de Dios, por cuanto la ira de Dios está sobre él, por cuanto es un hijo de condenación, y a no ser que deje sus armas de rebelión, no habrá perdón. Al no ser que no se aparte de los pecados que comete o de la vida de pecado que lleva, no habrá perdón. Pero también nos habla de la fe. También creer que Dios ha dispuesto de un poderoso Salvador que puede limpiar y salvar a los pecadores, que puede limpiar y salvar a los perdidos. Sin embargo, en nuestra cultura postmoderna, enfocada en el hombre, el mensaje de arrepentimiento ha desaparecido. Pocos son los que entran al reino de Dios llorando, gimiendo por el perdón de sus pecados. La predicación apostólica siempre produce el mismo clamor: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué harás? La palabra de Dios nos muestra muchas personas que preguntaron lo mismo, y hoy en día se sigue viendo lo mismo. Cuando predicamos el evangelio, dejamos que los hombres sientan los cañonazos de la ley de Dios. Que nadie piense que puede tener el cielo o puede llegar al cielo por su misma cuenta. Que nadie piense que tiene el poder. Ningún hombre piense que puede ser o estar o seguir viviendo en su lujuria, en su inmoralidad y sensualidad, y aún así entrar al reino de los cielos. La predicación de Cristo hizo a sus discípulos preguntarse: ¿quién podrá ser salvo? Pero los predicadores modernos predican un evangelio tan liviano, tan superficial. Me decía una hermana, me dice: pastor, es que usted nos regaña con la palabra de Dios, nos aterriza, pero así como nos aterriza, nos levanta. Y también me dijo: es que usted regaña, pero regaña bonito, con el evangelio, con la palabra de Dios. Y mis familiares me dijeron lo mismo. Puede ser que seamos, o sea yo, duro en la predicación, pero la palabra de Dios lo dice, que debemos mostrar la ley, es decir, el pecado. Debemos mostrar que por medio del pecado merecemos la condenación, pero también debemos mostrar que el evangelio nos muestra el don de Dios, la obra de Cristo para nuestra salvación. Por eso dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús predicó un camino angosto cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el evangelio moderno predica y enseña un camino ancho donde todo es permitido. No, mis hermanos, ese no es el evangelio, ese no es el camino. Hoy en día un creyente puede entrar al reino de Dios porque maneja el lenguaje de Dios, es decir, la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Y no obstante, Dios, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, obra la fe en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Pero un creyente no sabe apartarse. Pero el que no cree no sabe nacer de nuevo.
no ha experimentado el perdón de sus pecados. Saben cómo vestirse de evangelio, sabe cómo hablar como evangélico tal vez, sabe conducirse según la moralidad evangélica, pero no sabe nada del arrepentimiento. Y también así hay muchos creyentes que tienen a Cristo en su boca, pero con sus actos dicen lo contrario. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que saben conducirse con moralidad evangélica, saben incluso vestirse del evangelio, pero no saben nada de arrepentimiento evangélico. Están muertos en una religión que Cristo mismo condena. Están muertos en un arrepentimiento mundano que no produce vida. El verdadero arrepentimiento produce un cambio de opinión, un cambio incluso en su léxico respecto al pecado. Es un cambio de opinión respecto al pecado, un cambio de afectos y sentimientos. Los sentimientos siempre son producto de los pensamientos. Quien tiene el arrepentimiento da vida. Ve el pecado como pecado y no como defectos, ni como debilidad. Todo el que ha nacido de nuevo ve el pecado como Dios lo ve, un pecado y nada más. ¿Ves el pecado como lo más horrible? ¿Lo más feo? ¿Hay una tristeza santa en tu corazón por tus pecados? ¿Has llegado al punto de decir, como Pablo, miserable de mí? ¿Quién se ha arrepentido en este momento de sus pecados? Quien se ha arrepentido tiene un sentido profundo de que merece el justo juicio de Dios. No te engañes, amado hermano, amado amigo. Si tu visión del pecado es distinto a como Dios lo ve y como su palabra lo describe, estás muerto. Hay muerte espiritual y no vida en los cielos. Esta es la razón por qué dentro de las iglesias hay tanta cizaña. Hay multitudes de personas que están muertas en pecado, creyendo estar vivas para Dios, pero que nunca han experimentado el verdadero arrepentimiento, porque todo el tiempo se la pasan criticando, porque todo el tiempo ven lo que los demás hacen, pero no ven lo que ellos mismos están haciendo. Muchos dicen, el hombre moderno necesita un mensaje de esperanza, no de miedo. Necesitamos escuchar evangelio. Quieren todo dulce, en pocas palabras, pero no les gusta que les muestren su pecado. El hombre de hoy necesita esperanza, pero esa esperanza vendrá cuando el pecado sea reconocido como pecado y sobre todo confesado. ¿De qué forma comenzaría Jesús su ministerio entre nosotros? Esta pregunta me la he hecho varias veces. Cuando vienen a mí y me dicen, pastor, fíjese que esto, pastor, fíjese que el otro, y fíjese que aquello, y fíjese aquí, que aquí, que fíjese que allá. Y me pongo a pensar, Dios, ¿de qué forma comenzaría este ministerio entre todos nosotros? Y yo digo, me contesto a mí mismo, Él comenzaría llamándonos al arrepentimiento, como lo ha hecho desde un principio en las Sagradas Escrituras. Si visitara la iglesia, nos llamaría a creer, a confiar, pero sobre todo a aplicar su palabra para poder llevar una vida de santificación, para poder llevar una vida de ordenanza, para poder llevar una vida acorde a lo que Dios quiere que hagamos. Pero también nos llamaría a dejar el adulterio, la fornicación, el materialismo, lo mundano, renunciar al chisme, renunciar a la mentira y a las palabras ociosas. Él lo haría con total sentido de urgencia, tal como lo hizo en Galilea. Se cumplió el tiempo y el reino de Dios
ha llegado. Jesús con urgencia y muy radical llamó al arrepentimiento. Él no dijo así dándole vueltas, Él no dijo déjame explicarte el misterio de la unión apostática de mis naturalezas y luego considera esto del arrepentimiento. No lo dijo así. Y creo yo que el grave error de muchas iglesias es enseñar una gracia sin arrepentimiento a hombres del mundo, a hombres mundanos y lascivos que cantan la gracia, pero nunca han experimentado el poder de la gracia. La fe salvadora está saturada de arrepentimiento y el arrepentimiento está saturado de fe. Yo te hago esta pregunta: ¿cómo te llamaría nuestro Señor a arrepentirte? Te diría tal como le dijo a sus discípulos: si no se arrepienten, todos perecerán. Y eso lo dice en Lucas capítulo 13, versículo 3. Te diría que no puedes tener el mundo y el cielo al mismo tiempo. Te diría que no puedes vivir en la pasión del demonio para luego cantar y orar como si nada hubiese pasado. Te diría que si no entras por el camino angosto, es decir, por Cristo, no hay esperanza para ti. Te diría que te ofrece su perdón, que su sangre purificadora te hace más blanco que la nieve y que te regala su justicia para estar delante de Dios, santo y sin mancha. Entonces, a todas estas preguntas, yo te pregunto, ¿cómo responderías? Pienso yo que caeríamos postrados, es decir, de rodillas. No dudaríamos en arrodillarnos, no dudaríamos en hacerlo. Amados hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor está aquí, está presente, predicando en este día y en todos los días. Date cuenta. Y te lo he mencionado en domingos pasados, en mensajes pasados. Cristo te llama y te llama de muchas maneras, pero tú sigues cegado porque no te has dado cuenta. Entonces es momento de responder. Nos estamos afianzando a la palabra de Dios. También Dios nos aterriza, pero Él lo hace muy suave. Y también nos levanta dándonos la mano, dándonos el Evangelio. La respuesta a la predicación de Jesús fue notable. Llegaron a Él pescadores, hombres de lo más vil, de lo más ruin del mundo. Prostitutas, publicanos, maestros de la ley, ricos, mendigos. Todos ellos llenos de pecado, que encontraron perdón y vida en Cristo. Podemos ver los frutos y podremos verlos más adelante de esta predicación, el arrepentimiento y la fe. Y los versículos del 16 al 20 te quiero leer. Dice así: andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, y también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Te das cuenta? Estos son los frutos. Esto es lo que quiere el Señor. Que no te importe nada de lo que tengas, que no te importe nada de lo que dejas, sino que sigas a Cristo. Obvio, esto no es que te vayas a los extremos y dejes cosas que tal vez sean necesarias, ¿verdad? Pero nos dice este llamado
¿sí? Nos hace un llamado a convertirse en el Señor, es decir, dejar que el Dios que nos llama nos convierta. Vemos aquí a personas, a estos discípulos obedientes, no simples creyentes. La iglesia está llena de creyentes, pero vacía de discípulos. Hay muchas iglesias que están llenas, pero preguntemos, ¿quién en verdad lleva una vida de santificación? ¿Quién en verdad está siguiendo al Señor? Jesús los llamó y al instante dejaron sus redes. No hubo tiempo para pensarlo dos veces. No hubo déjame pescar un poquito y yo ahorita te sigo. Déjame terminar lo que estoy haciendo y te sigo. La respuesta de su corazón fue de un corazón arrepentido, y esta respuesta fue inmediata. Y vemos, Simón, Andrés, Santiago y Juan dejaron sus redes para seguirle al instante. No pensaron para escucharlo, y tampoco pensaron en tener comunión con Él. Mas sin embargo, Dios les hizo pescadores de hombres. Entonces surge nuevamente la pregunta: ¿cómo te llama día a día, domingo a domingo, a ti el Señor? ¿Y tú cómo respondes? Cristo te está llamando. Cristo te hace un llamado día a día, domingo a domingo. Pero hazte esta pregunta: ¿tú cómo respondes? ¿Tienes tiempo para el Señor? Muchos dicen: no podemos predicar un llamado al arrepentimiento. Los hombres necesitan un mensaje más empático. Los hombres están muy llenos de culpa, necesitan esperanza. Pero la predicación del arrepentimiento edificará a la iglesia y extenderá el reino de Dios. Jesús comenzó su ministerio con la predicación del arrepentimiento y terminó su ministerio con el mandato de predicar el arrepentimiento. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo predicase. Y así fue necesario que el Cristo también padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón del pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sin la predicación del arrepentimiento y fe, no habrá crecimiento en la iglesia local, no habrá santificación, no habrá gozo ni vida del Espíritu. Hoy en día hay un gran debate sobre esto. Las iglesias buscan nuevos métodos, las iglesias buscan nuevos miembros, nuevas técnicas para llegar al hombre moderno. Y Dios nos ha dado los medios, mas sin embargo, la mejor técnica es el viejo y poderoso evangelio que nos dice, por medio de Jesús, arrepiéntense y crean, así bendeciré a esta iglesia. Amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, nuevamente te hago esta invitación, nuevamente te hago este llamado: arrepiéntete, ven, ve, cree, escucha y alaba al verdadero Dios. Jesús te dice: ven, arrepiéntete y cree en el evangelio. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde en nuestras mentes y en nuestros corazones para con Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Es momento de entonar el ofertorio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios y dador de vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, queremos darte gracias, Señor, por todas las bondades, por todas las misericordias, por todo lo que nos has dado en bendición, Señor. Queremos darte gracias, y queremos darte gracias también, Señor, porque al enviar a tu Hijo, redimiste a todo el mundo, redimiste a tus hijos,
diste a tu Hijo para salvarnos, ocupando nuestro lugar. Reconocemos, Señor, que no te hemos amado de todo corazón, y reconocemos, Señor, que no hemos sido obedientes, que hemos sido cristianos de banca. Pero te imploramos, Señor, que obres en nuestro corazón, que obres en nuestra mente y que obres en nuestras vidas, para que día a día nosotros podamos proclamar tus alabanzas y podamos, Señor, darte gracias todo el tiempo. Pero lo que es mejor, Señor, que obres en nuestros corazones el arrepentimiento y creamos en todas las promesas que nos haces en el Evangelio que nos presentas. Y que permita, Señor, que así como nosotros recibimos el Evangelio, lo podamos llevar a todos aquellos que no te conocen, a todos aquellos que lo necesitan y que te necesitan, Señor, a todos aquellos que proclaman tu nombre, a todos aquellos que te están buscando, Señor. Lleva tu palabra. Úsanos a cada uno de nosotros, a todos los que creemos en ti, a que llevemos este precioso Evangelio, y de la misma manera en que nosotros lo creemos, ellos también lo lleguen a conocer y lo crean. Pero lo que es mejor, Señor, que rindan gloria y honra en tu nombre, alabándote y glorificándote como tú te lo mereces. Señor, en este momento queremos seguirte pidiendo por todos nuestros hermanos que están pasando por tribulación, que están infectados por el virus y que han perdido algún ser querido. Nuestra querida hermana Eusebia y todos sus hijos pues lamentan, y nosotros lamentamos la partida de tu amada hija Mónica, pero nos gozamos ante ti, Señor, ante tu presencia, porque sabemos que tú la has llamado, hallaste gracia en sus ojos y fue llamada hacia ti, Señor. Te damos gracias por eso, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú proveerás a cada uno de nosotros, y en especial a mi querida hermana Eusebia, del fortalecimiento, el consuelo en su corazón, y sabemos que tú le darás vida y salvación. Señor, asimismo te pedimos por todos aquellos que están pasando por necesidades, tanto físicas, mentales, económicas, sociales y de todo tipo. Señor, en especial los que están enfermos, los que están postrados en una cama. Sé tú para con cada uno de ellos y bendíceles como tú creas necesario, Señor. Y a los que estamos de pie, Padre eterno, ayúdanos, fortalécenos, aumentanos la fe, aumenta nuestras economías, Señor, y que podamos darte gracias ofrendando lo que tú obres en nuestro corazón. Y asimismo, Señor, te imploramos por todos los que viajan, por todos los que están en una situación legal, por todo, Señor, por todo lo que tú has creado, todos los que tú has puesto en este mundo. Padre eterno, estamos en tus manos. Señor, todo esto te lo pedimos no porque sean por nuestros propios méritos, sino lo pedimos por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos mediante la oración modelo que tú enseñaste a tus discípulos y a nosotros al decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, recibamos la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bien, amados hermanos, es momento de entonar la tercera alabanza. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré: estoy bien, tengo paz con mi Dios.
estoy bien con mi Dios. Estoy bien, tengo paz con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien, tengo paz con mi Dios. Y cuando mi fe se torne en realidad, el velo en mis ojos caerá. Vendrá mi Jesús con su gran majestad y estaré siempre en paz con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien, tengo paz con mi Dios. Bien, amados hermanos, demos gracias a Dios por este día de gloria y alabanza en su nombre. Quedemos en paz en nuestros hogares, vivan en armonía los unos a los otros, amándonos, proveyéndonos y sobre todo orando unos por los otros. Vamos a terminar nuestro culto entonando la cuarta alabanza. Hay una fuente de amor divino, todo el peregrino templa su ser, fuente que salta a eterna vida, oh Cristo invita, venid beber en la frescura